Estamos listos para ir con Ernesto Peña, que, como siempre, nos tiene una reflexión importante. Dice que Ernesto ha venido en estas últimas semanas hablando del el humor que hay en el país, el ánimo, el desánimo, por otra parte, la intención, el objetivo, la meta, lo que nosotros en actitud debemos asumir. Y hoy nos habla de la revuelta. Y sobre esto, Ernesto, como siempre, te doy la bienvenida en este espacio que es tuyo. Te saludo con mucho afecto, Pedro. Me da mucho gusto estar contigo, sobre todo a la luz de los acontecimientos de los últimos días, Pedro. Probablemente a partir de la magnífica y contundente comparecencia emblemática, Pedro, de Porfirio Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados la semana pasada, no deja de dar vueltas en mi cabeza Revolt, esa enorme canción de Muse, que del mismo modo que esa canción legendaria de Molotov, Give Me the Power, es una canción que describe perfectamente, Pedro, lo grave, lo triste y lo indignante del tiempo que nos está tocando vivir en nuestro muy querido, muy lastimado México. Revolt es una enorme canción que inspira y que nos provoca a combatir la indignación, Pedro, con acción inteligente, fíjate. Fíjate lo que dice Muse en la letra de Revolt, que por cierto ayer le platicaba a Lucero sobre la canción y probablemente tengamos ahí un poco del audio de esa magnífica canción de Muse. ¿Cómo nos metimos en tantos problemas? ¿Cómo nos metimos en tantos problemas? Salir de ellos pudiera parecer imposible. La opresión es persistente, es muy difícil pelear contra este condicionamiento mental en el que estamos metidos. Nuestra libertad está amenazada. Nos tratan de imponer ideas que no son nuestras y que no nos sirven para nada. La verdad es suprimida. Nos ofenden con mentiras. Nos quieren controlar. Nos quieren intimidar. No trates de ocultarlo. No me digas que no lo ves. Tú tienes la fuerza. Tienes el alma. Y has sentido el dolor, el mismo dolor que siento yo. Pero todavía nos queda el amor. El amor por lo que es nuestro. El amor por lo que somos y por lo que creemos. Tú y yo podemos crecer. Tú y yo podemos construir juntos el mundo que queremos. Pero tienes que rebelarte. Tienes que rebelarte. Estoy de acuerdo con Muse. Ese es el único antídoto eficiente. No hay otra medicina, Pedro. Tenemos que rebelarnos. De eso se trata la revuelta. Pero en el siglo XXI, la revuelta es distinta. La revuelta es de las ideas. La revuelta es completamente otro juego de pelota. Con frecuencia hablamos de poder, pero debemos entender y tener conciencia que existe un poder mucho más importante que el político, que el militar o que el económico. Es el poder de la autoridad social, Pedro. Georges Bernanos decía que las palabras son viento y que el viento mueve al mundo. Fíjate qué distinto decir las palabras se las lleva el viento. Georges Bernanos venía y decía, no, las palabras son el viento y el viento empuja al mundo. Hay afirmaciones, ideas, percepciones, Pedro, que al volverse mayoritarias y ser compartidas por todos en conjunto en una sociedad, adquieren un enorme prestigio, un enorme valor, y ese valor compartido entre nosotros se convierte en autoridad, es la base de la autoridad social. Hoy las opiniones dominantes emanan de personas comunes, como tú y como yo, cuya razón y sabiduría probablemente no son evidentes, pero que ocupan un lugar que permite que conecten emocionalmente con nuestros demás ciudadanos y compañeros y vecinos, que conecten emocionalmente con las mayorías y entonces sean escuchados. Por eso son tan importantes personajes tan distintos como Chumel Torres, como Yuya, como Ciro Gómez Leiva, como Porfirio Muñoz Ledo, como Toño Esquinca, como Pedro Ferriz de Con, como Luisito Comunica, como Diego Fernández de Ceballos, como Paola Rojas, como Carlos Alarraqui y tantos otros mexicanos serios, comprometidos en su área de responsabilidad. Sus opiniones sobre las cosas son escuchadas y reflexionadas. Sus pensamientos de conocidos se vuelven reconocidos, aceptados,
avalados, un pensamiento que no se expone, Pedro, no puede adquirir autoridad. Por eso es tan importante que las opiniones de nuestros hombres y mujeres más reconocidos sean sensatas, sean objetivas, sean valiosas, pero sobre todo que sean libres, Pedro, que sean libres, porque son detonadoras de un poder real, el poder de la autoridad social. En el México que vivimos hoy, en los tiempos que vivimos hoy tan siniestros, no los podemos tolerar. En este contexto es una muy buena señal la rebeldía objetiva y constante de Chumel Torres, la seriedad periodística de Ciro Gómez Leiva, la profundidad, la pasión de tus propias reflexiones, Pedro, y el enorme consenso de prácticamente todos los líderes de opinión del país a los que ha seguido una firme respuesta generalizada de la sociedad civil a todos los niveles. Lo mismo ante el caso de Salgado Macedonio que ante la muy seria amenaza para el desarrollo de la República que representa esa reforma tan injusta a la ley eléctrica o al abuso institucional, inconstitucional, que significa el padrón de datos biométricos para los usuarios de telefonía móvil, sin perder de vista, desde luego, la naturaleza inconstitucional de la llamada Ley Saldívar. Esas acciones de la sociedad tienen efectos directos y positivos en la conducta institucional del país, de los principales actores. El Tribunal Electoral ratificó ayer, correctamente, apegado a la ley, la cancelación de registro de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón como candidatos a los gobiernos, uno de Guerrero, el otro de Michoacán. Del mismo modo, ayer mismo impidió lo que era una injusticia legal, la sobrerepresentación que realmente ponía en jaque a la República. Este es el momento. Empieza a notarse un movimiento rebelde. La revuelta ha comenzado. Sé muy bien que estamos apenas al principio y que no hay razones para sentirnos cómodos. Estamos en una situación compleja que tenemos que asumir con mucha responsabilidad, con mucha tolerancia y con un profundo esfuerzo por mantenernos cercanos, por no confrontarnos, por ser serios. Este es el año más importante para México y sí, tenemos que ser rebeldes ante la imposición, tenemos que ser rebeldes ante la injusticia, tenemos que rebelarnos ante las cosas que no le hagan bien a la República. Yo creo, Pedro, que está comenzando una muy inteligente, muy valiosa, muy necesaria revuelta. Qué fuerte, qué bien. Y que esas voces no callen, mi queridísimo amigo, porque el día que callen esas voces, prácticamente podríamos decir que la batalla estaría perdida. México hoy está transitando por una vía peligrosa que nos puede llevar al autoritarismo, que nos debe, si no hacemos nada, irremisiblemente llevar a una dictadura. En otros tiempos, cuando éramos jóvenes, se hablaba del presidencialismo como una forma intolerable para la democracia que pretendíamos los mexicanos. Hoy esto transita hacia una posible dictadura y las dictaduras son inapelables en el espacio y en el tiempo. Y contra ellas nada. Y contra ellas todo al mismo tiempo. Y no nos hace nada bien, Pedro. No podemos perderlas de vista. Por eso tengo tan en la cabeza la canción Revolt de Muse. Es exactamente el momento en el que estamos viviendo. Y fíjate, tengo aquí en mi celular un texto de palabras, no es santo de mis devociones, pero es otro gran comunicador que tiene una gran influencia social y que va generando autoridad. Me parece muy sensato lo que dice López Dóriga. Fíjate, si Morena vuelve a tener mayoría en la Cámara dentro de 1 o 2 años, no va a haber INE, ni TRIFE, ni Suprema Corte de Justicia, ni INAI, ni prensa, ni medios libres, y a lo mejor ni partidos, ni aspirantes, ni procesos internos, ni militantes con derechos. Fíjate, es muy importante. ¿Suena exagerado? Probablemente no lo es. Probablemente no lo es. Lo único que tenemos es nuestra capacidad, nuestro poder como sociedad. Tenemos que actuar, tenemos que salir a votar. No podemos quedarnos encerrados en la casa.
No podemos permitir el abstencionismo. Tenemos que actuar y tenemos que votar. ¿Y sabes cuál es la mejor opción, sin duda? Va por México. Porque es la única. No es que sean los mejores, pero somos mexicanos y al final lo que necesitamos es tratar de echarnos un poquito para atrás y reestructurar. Yo creo que este es momento de actuar y creo también que puede ser nuestro último gran momento, Pedro. Correcto. No puedo más que coincidir contigo, darte aliento y que a todos nos tome juntos esta revuelta. A todos juntos, positivo hacia México, responsable con la historia. Gracias como siempre, Ernesto, por estar aquí. Te abrazo, Pedro. Aquí estamos. Mi cariño.